de cambios en prácticamente todos los gremios empresariales de nuestro país, la CTC, la Cámara Nacional de Comercio, también la Sociedad Nacional de Agricultura y también la SOFOFA tendrá nuevo presidente a partir del 31 de mayo. Es un momento exacto entonces para conversar con quien todavía lidera la industria de nuestro país, Herman von Willenbrock. Herman, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por invitarme, siempre es un agrado compartir con ustedes. Espero que sean entretenidas entrevistas. Exactamente. Bueno, el tema de los cambios gremiales los vamos a abordar más adelante en esta conversación porque quiero partir con el que sin duda es el tema político, económico del momento, los cambios a las pensiones. ¿Qué le parece la discusión respecto a que el 5% adicional en la tasa de cotización pueda ser administrado por un ente no privado? Todavía no sabemos de qué carácter, pero podría ser público. A ver, yo la verdad que primero no entiendo por qué crear un ente nuevo, cuando las AFP, y no las voy a defender, sino que solamente quiero graficar lo que ha pasado. Las AFP tienen 30 años de existencia. En los 30 años nunca se ha perdido un peso. Las rentabilidades que han generado han sido siempre extraordinariamente buenas y creo que han demostrado la capacidad de administrar bien la plata de los chilenos. Otro tema, el tema de la jubilación, si las jubilaciones son altas o son bajas. Yo creo que aquí hay un hecho claro, ¿no es cierto?, que han sido empresas que han hecho bien la pega. Y por lo tanto no entiendo por qué el Estado quiere incursionar en un área donde los privados han demostrado ser eficientes en la administración de estos fondos. Además, el costo para las personas va a ser mucho más alto si esto lo administra entidades nuevas que si lo administran entidades existentes. Y por lo tanto, a mí lo que me preocupa, como tema más de fondo, es nuevamente una desconfianza hacia el sector privado más que hacia un sistema de AFP. ¿Es justa esa falta de legitimidad que tiene la población en general en distintas encuestas respecto a las AFP? A ver, yo creo que aquí hay un tema, y a veces la gente lo posiciona de una manera bien especial. Si ustedes se acuerdan, ¿dónde empieza este tema de las AFP? Parte con la jubilación de una persona de pensiones, ¿no es cierto?, no de pensiones, de prisiones, es parecido a prisiones con pensiones, de prisiones, ¿verdad?, que se jubila con una renta superior a la que tenía como persona activa, porque se tomaban unos promedios, y resulta que ese era un sistema de reparto. Era un sistema de reparto, ¿no es cierto?, que en Chile quebró. Hay el discurso del presidente Frei de la época, donde estaba arruinado, como está arruinado en todas partes del mundo. Y de ahí parte el problema, y rápidamente, nadie sabe por qué, empiezan a meterse las AFP en el medio. Cuando en el fondo aquí lo que tiene que haber, más que el concepto de las administradoras, era las causalidades por qué juntamos tan poca plata, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos dimos cuenta antes que el pasivo que yo les coloco a la AFP? Yo a la AFP el pasivo que les coloco es, ustedes estaban viendo o veían cómo la gente venía jubilando, cómo iba a jubilar, porque ustedes nos encendieron las alarmas diciendo, señores, está jubilando una cantidad importante de chilenos con rentas que realmente son absurdas, empecemos a ver el tema. Ese para mí es el pasivo que les coloco. Y por lo tanto terminamos en disparar contra un sistema que ha demostrado ser extraordinariamente eficiente, más que contra el problema que estaba causando estas malas jubilaciones en todos los chilenos. En este sentido, la discusión debe primar meramente técnica, independiente del sistema, tiene que ser el que le genere mayor rentabilidad a los fondos que aportan las personas. A ver, yo creo que el discurso tiene que ser un discurso que tiene que ir, primero, a generar pensiones dignas. Ese es el objetivo. El medio, o uno de los medios, es generar una buena rentabilidad para tener pensiones dignas. Otro de los medios, ¿no es cierto?, es hablar de la preocupación permanente porque la gente tenga empleo, porque la gente tenga capacidades adicionales de ahorro, porque la gente no se tiente, ¿verdad?, con que le paguen un sueldo mayor y le impongan por menos. O sea, hay un montón de factores, ¿no es cierto?, que hacen que la gente tenga poca jubilación. Pero para mí el foco es que la gente jubile bien, el resto son todos medios. Y la rentabilidad de la AFP ha demostrado ser un muy buen medio de administración de estos recursos para que la gente jubile con rentas que deben ser dignas para los chilenos que han tenido menos aportes. En su opinión, del 5% adicional que se quiere cobrar mes a mes, ¿qué parte tiene que ir a la cuenta individual y qué parte al coleco solidario? A ver, yo creo que
lo que opine un dirigente empresarial de repente puede tener un sesgo, ¿no es cierto? Yo creo que aquí la opinión que vale es la opinión de los chilenos. Pregúntenle a los chilenos a dónde quiere que vaya su plata. Le pregunto al chileno Herman von Willenbrock. Si yo hablo ahora como un humilde obrero siderúrgico, le puedo decir que obviamente yo quiero que mi plata vaya a mi cuenta individual, que además, al ser mi plata, sea hereditaria, ¿no es cierto?, y no una cosa que se la pueden quitar, y que el problema de la gente que tenga bajos ingresos, ¿no es cierto?, el Estado, a través de los ingresos generales de la nación, vea, ¿no es cierto?, tendrá que haber más impuestos, menos impuestos, un país que crezca al 4 y no al 1,5, porque hay millones de dólares que se están perdiendo, resolver el problema, ¿verdad?, a través de los pilares solidarios. ¿Qué le pareció hasta ahora la discusión del tema? Vimos hace algunos días este impasse entre la ministra del Trabajo y también el ministro de Hacienda. También hemos visto que vuelven las marchas y también un bastante polémico video hecho por el equipo que lidera el economista Bernardo Fontaine. ¿Vamos a llegar a buen puerto en esta discusión sobre las pensiones? A mí lo que me preocupa es que siempre legislar apurado es malo. Y yo creo que un tema tan importante para Chile, empezar a discutirlo a puertas de una elección presidencial y además elecciones de diputados, de senadores y no sé si de intendentes, que no sé si ese tema está zanjado, pero aparentemente también podríamos tener elecciones de intendentes. No me parece que sea el momento de analizar en forma profunda un tema, de escuchar a la gente, de ver argumentos técnicos, sino que a la larga aquí se va a entrar a una discusión mucho más política, más populista, y eso va a ser, creo que malo para los chilenos. O sea, si dependiera de usted, que este no sea tema ahora, no sea tema de campaña, y sí sea tema del próximo gobierno. O sea, para mí yo creo que lo lógico, ¿no es cierto?, que los candidatos presidenciales hagan sus propuestas, ¿verdad? Estas propuestas, cuando ellos asuman, vayan a un parlamento que va a estar recién formado, y ahí, ¿no es cierto?, en forma seria se discuta cuál es el mejor sistema, cuáles son las mejores formas de aumentar el ahorro de las personas, ¿verdad? Las empresas, yo creo que estamos todos de acuerdo, los aportes mayoritariamente tienen que hacer las empresas. La SOFOF en su momento hizo su propuesta, en el cual las empresas ponían 3-4% y había un punto adicional, que si el trabajador ponía un punto, la empresa ponía 2, entonces se juntaba un fondo interesante. Creo que hay muchos temas y muchos análisis, y por lo tanto creo que la lógica, ¿no es cierto?, es discutir esto en un próximo gobierno, tanto presidencial como en un nuevo parlamento, y no en esta contingencia. Yo creo que estamos llegando, como siempre yo digo, es malo pensar cuando uno tiene sangre venosa y uno tiene que, cuando está la sangre arterial, y la sangre arterial está normalmente en la mañana, ¿verdad?, está cuando las cosas empiezan, y la sangre venosa siempre está en la tarde. Y creo que haría muy bien empujar esto hacia un próximo gobierno. Germán, hablemos de otro tema muy coyuntural, que es el crecimiento económico. Algunos llaman estancamiento, otros de fuerte desaceleración. Vimos que Chile creció 1,6% el año pasado, el IMASEC de enero fue 1,7%, y ya conocimos la producción industrial de febrero, caída de 7,6%, y la minería se desplomó 16 puntos, obviamente debido al paro en Escondida. ¿Vamos a tener algo de reactivación en 2017 o vamos a seguir igual? A ver, las estimaciones de crecimiento de la Sociedad de Fomento Fabril para este año son un crecimiento similar al del año 16, estamos hablando de un rango de 1,5 a 2%, ojalá nos peguemos al techo. Una inversión, como estimación, siempre un poco más positivo, cercana al 1, después de una inversión que viene cayendo durante mucho tiempo, y por lo tanto creo que vamos a enterar 4 años con un país totalmente estancado, y la gran preocupación es que si realmente aquí en Chile no mejora la inversión, ya vamos a estar también hipotecando el año 18. Y yo creo que aquí nosotros siempre hemos dicho lo siguiente: aquí, cuando se coloca el foco, ¿no es cierto?, y se olvida el crecimiento como foco, y el crecimiento, y lo conversábamos muchas veces, es un medio para que el país tenga más recursos, para que la gente tenga más ingresos, para que no tengamos los problemas en los hospitales, para que no tengamos los problemas que cuando se incendia el país, ¿no es cierto?, nos demoramos no sé cuánto tiempo porque no tenemos plata para tener
para tener aviones, o cuando uno recorre las regiones y ve que no hay médicos. Bueno, eso es el crecimiento. Y yo creo que cuando este gobierno coloque el foco absolutamente en el tema de desigualdad, a mi juicio que la desigualdad es muy importante, y saca el foco de la pobreza, creo que empezamos a perder un gran motor, ¿no es cierto?, que era preocuparnos de la gente pobre y hacer crecer para que el país resolviera los problemas todavía de más de 2 millones de chilenos. Ahora a este gobierno le queda un año. ¿Va a poder revertir en algo la situación o habrá que esperar a otro gobierno o quizás a un gobierno de otro color político? A ver, yo creo que la función de este gobierno es seguir gobernando hasta el último día, ¿no es cierto? ¿Pero van a poder hacer un cambio? Yo creo que de ambiente sí. Yo creo que de señales sí. Por ejemplo, y valga la redundancia, qué mal ejemplo se ha dado, ¿no es cierto?, al mundo empresarial haber paralizado el proyecto Dominga. No por el proyecto mismo, yo no sé los detalles técnicos del proyecto. Me tocó estar en Serena en su época, el día previo, pero cuando la autoridad política de una región donde están votando seremis, que yo parto de la base que son técnicos, cuando los seremes técnicos todos apoyan el proyecto, cuando el seremi de Medio Ambiente apoya el proyecto, el intendente dirime una situación de empate porque estaba ganando la aprobación 6-5 y tenía voto doble, y que el argumento del intendente diga que he tenido que votar no desde mis convicciones, la señal que se le está dando al empresariado es equivocada totalmente. ¿Usted cree que si no se hubiera sabido que Sebastián Piñera en algún momento puede haber sido parte de Dominga, si no se hubiera sabido eso, ese proyecto se aprobaba? A ver, yo no creo que la gente sea tan pequeña y tan mezquina como para tomar decisiones que afectan a los pobres de este país que vote por eso. Yo creo que no. Yo creo que aquí hay un tema muy claro de personas que están convencidas, ¿no es cierto?, que el crecimiento no es bueno, que el crecimiento genera problemas, que lo que aquí lo que hay que hacer, ¿verdad?, es prácticamente los que son pobres se quedaron pobres, los que son ricos se quedaron ricos, paremos, el mundo no aguanta más crecimiento, y toda una situación, ¿verdad?, de llevar a... Y yo no lo ve en todas cosas, uno lo ve, bueno, si hay que hacer un barrio en un balneario, ya sea pobre o rico, no, o sea, yo siempre discuto cuando estamos aquí en la zona central, en los balnearios, dice, no, en Maitencillo no caben más edificios, en Cachagua no caben más edificios, no sé dónde, claro, como los ricos ya llegaron ahí, los pobres que vayan a veranear al desierto de Atacama. Estoy graficando un poco que esto pasa todo. Y yo creo que eso es extremadamente injusto, porque, insisto, Chile tiene todavía tremendas carencias y necesita seguir creciendo para resolver esos problemas. Germán, mi última pregunta en este primer bloque porque nos queda poco tiempo. El sábado parte la reforma laboral. ¿Cómo va a influir en lo que estábamos hablando? La posibilidad o no de revertir el estancamiento económico. A ver, yo creo que no va a influir, creo que va a generar situaciones más complicadas dentro de la empresa. Creo que hay que rescatar, ¿verdad?, y del fallo que hizo el tribunal, que hay grupos negociadores que sí pueden negociar, y creo que eso hay que ser claro y categórico, sí pueden negociar. Creo que negar esa opción es negar el fallo que hizo el tribunal. Tiene un montón de otros problemas, pero me quedo en la parte positiva, el logro que hizo el tribunal. Ahora, evidentemente esta reforma tiene muchos otros problemas, y como dijo la ministra Rincón en su momento, esto va a judicializar las relaciones dentro de la empresa, lo cual lo encuentro que las empresas están para producir, para generar riqueza, para relacionarse con las comunidades, con sus trabajadores, y no para estar en los tribunales los gerentes preocupados, sindicatos y gerentes preocupados, ¿no es cierto?, de resolver un conflicto. Bueno, como dijimos al principio de esta entrevista, hay cambios en los gremios empresariales, de eso estaremos hablando al regreso de esta entrevista con Herman von Willenbrock.